Ok, buenas tardes. Buenos días, muchachos. Disculpen el atraso que tuve en esto, pero ya solucioné, ya pueden entrar. Buenos días, muchachos. Ya pueden entrar a la reunión con ese link que envié. Por favor, buenos días. Ok, muchachos, disculpen la interrupción porque aquí en la plataforma por parte de la universidad no me está respondiendo, entonces tuve que entrar por la cuenta mía personal y a veces me atraso porque estoy con la confianza de que está el link correcto y después me sale de que otro usuario está ocupando el espacio ahí. La verdad no sé. Yo ya eso lo había comentado a la señora de la informática, pero no me respondió. Entonces vamos a ir comenzando porque estamos ya avanzado el tiempo. Vamos a ver hoy lo que son las etapas de lo que es el desarrollo de las relaciones económicas internacionales. Vamos a explicar cada una de ellas, ¿verdad? El objetivo de aprendizaje para ustedes es que cada uno de ustedes puedan digamos, entrar y poder trabajar, ¿verdad? Esta tarea de hoy. Eso es lo que me refiero. Entonces, vamos comenzando. Vamos comenzando. La estructura económica internacional tiene una evolución muy interesante que es bastante parecida al comercio internacional, ¿verdad? Y vamos a ver en este cuadro acá, la parte importante cuando se refiere al comercio internacional. Aquí están los criterios que se estiman, ¿verdad? La evolución o la estructura que se ha venido dando en las relaciones económicas internacionales. Y esperen un segundo, por favor. Entonces, vemos el comercio internacional de 1820 a 1913. En el comercio internacional se da este proceso evolutivo, que ya lo habíamos visto, aquellos muchachos que vieron comercio conmigo, está toda esta parte acá. Libre cambio creciente, proteccionismo, liberalización en los acuerdos multilaterales parciales, la liberalización de los acuerdos institucionales globales. ¿Cuál es el sistema monetario que funciona desde 1820 al 2000? El patrón oro, aparece una restauración frustrada, fluctuación y controles, ¿verdad? Entre 1913 y 1948. ¿Por qué se llama restauración frustrada? Porque esto se debe
al impasse que hay en el sistema económico internacional, producto de las dos grandes guerras mundiales y lo que se deriva después de la guerra, las crisis económicas que se dan en ese periodo, ¿verdad? Entonces, en esa parte, pues ahí se entiende. Entre 1948 y 1973, se dan los tipos fijos ajustables, ¿verdad? Que ya aparece el patrón dólar como una moneda de cambio internacional, ¿verdad? Y es importante tener en cuenta esto. Después se da la fluctuación intervenida, áreas monetarias, etc. Bueno, todos los criterios que aparecen en esta diapositiva arriba es la evolución o la estructura que ha tenido institucional la economía internacional. Aparece la movilidad de capitales, movilidad del trabajo, política económica, prioridades internas, organizaciones internacionales que aparecen en este periodo. El periodo va desde 1820 hasta el año 2000. Entonces tenemos la movilidad de capitales, elevada movilidad entre 1820 y 1913. Entre 1913 y 1948, controles y restricciones. Acuérdense que entre el periodo de 1913 y 1948 es un periodo que sufre grandes cambios, o no cambios, sino que estancamiento, porque debido a lo que yo les explicaba hace un momentito, sobre el aspecto de la guerra, las dos guerras mundiales y el periodo de estancamiento que produce en este periodo. En la movilidad del trabajo, cuando se habla de movilidad del trabajo, es la movilidad de recursos desde el punto de vista humano, ¿verdad? Técnico, de una etapa a la otra. Están la alta, la mínima, la alta y controles migratorios que se dan desde 1973 al año 2000. Esta tabla tiene los datos hasta el año 2000. Después está lo que es la política económica, ajuste externo, estabilidad de precios, pleno empleo. Entre 1948 y 1973 aparece lo que es la política de pleno empleo para recuperar el impacto de la recesión económica de los años 30 y la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Y aparece después, en 1973 al 2000, la estabilidad de precios. Y aquí juega un papel muy importante en esta diapositiva la función que tienen las organizaciones internacionales, como es la UPU, la ITU. La UPU es la Unión Postal Universal, la ITU es la Institución Telegráfica Universal, la OMM es la Organización Meteorológica Mundial y la OMI es la Organización Mundial de la Información, creo que se llama. Y la Sociedad de Naciones, la Corte Internacional de Justicia, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Después aparece la ONU, con entre 1948 y 1973, esta fue la cantidad de organismos internacionales u organizaciones que se crearon en ese periodo. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Las primeras organizaciones que se crearon entre 1820 y 1913 fue la UPU, la ITU, la OMM y la OMI. Entre 1973 y el año 2000 aparecen otros organismos, que es el Grupo de los 7, la OPEP, el NAFTA, la ASEAN, el Mercosur, la UE, el BERT y la OMC. Esos son los organismos, el Grupo de los 7, la Organización Exportadores de Petróleo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Organización de las Naciones del Sudeste Asiático, el Mercosur, el Mercado Común del Sur, la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio. Entonces, las fases de la Organización Económica Internacional desde la posguerra, ¿verdad? Tenemos desde la posguerra una visión general, la respuesta internacional de Keynes, de la Gran Depresión, a la ONU. Cuando hablamos de la respuesta internacional de Keynes,
la teoría keynesiana, que es una de las teorías clásicas en economía, aparece aquí, en lo que es espérate, aquí aparece estabilidad, empleo, estabilidad de precios, pleno empleo. Aquí aparece en el tercer cuadro, entre el año 1948 y 1973. Pleno empleo, ahí aparece, ahí se lo estoy sombreando. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Daniela? Entonces, aparece el sistema de Bretton Woods. ¿Qué cosa es el sistema de Bretton Woods? Ya lo hemos visto, el FMI, el Banco Interamericano de Reconstrucción, ahí se me escapa la D, y la OECD, la Organización Internacional del Comercio, y el GATT. La Edad Dorada, 1950-1973. El patrón tecnológico y energético, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo y los países subdesarrollados. La quinta etapa es la etapa expectativa decreciente, 1973 al año 2000, la crisis del patrón dólar oro y el FMI. El sistema monetario extranjero, la ronda GATT y la OMC, nuevo paradigma tecnológico, globalización y recomposición. Desde la posguerra, ¿verdad? Se da un periodo constitutivo durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Las ideas principales son las Naciones Unidas, Bretton Woods, evitar otra guerra y evitar otra gran depresión, que son las finalidades que se persigue después. Y así de esa manera estamos viendo una parte tan importante que tiene que ver con esas fases. Esto que estoy presentando ahorita es básicamente la estructura económica internacional. Ahora, en cuanto a las relaciones económicas internacionales, se van desarrollando en tres grandes fases, ¿verdad? Muy importante. El abaratamiento de los transportes internacionales es la primera fase, periodo de entreguerras. Segunda fase, intervencionismo del Estado. Tercera fase, y el sistema Bretton Woods, que lo acabo de mencionar en la diapositiva que bajé de ese material. Aquí está el Bretton Woods, aquí en esta diapositiva. ¿Verdad? Aquí está el tercero, el sistema de Bretton Woods, FMI, ¿verdad? El Banco Mundial. Este es el Banco Internacional, que es el mismo Banco Mundial. Entonces, en cuanto a la organización, y tengo un material que lo quiero compartir, permítame, ¿verdad? Voy a compartir esto acá. Voy a compartirlo. Entonces tenemos acá, ¿verdad?, las etapas del desarrollo de la economía mundial. La primera etapa decía abaratamiento de los transportes internacionales. O sea, comienzan a surgir, comienzan a tener, digamos,
por decirlo así, un gran reconocimiento, lo que son los productos de la revolución industrial, podemos decir de que ya comienza a tener participación el transporte marítimo, el transporte aéreo, ya se habla de un transporte aéreo bastante fluido, también del transporte marítimo. Ya comienzan algunas embarcaciones a viajar por los continentes y buscando cómo establecer una determinada relación con los países, pues con los países que están allí buscando cómo desarrollarse, pues, ¿ya? Cómo tener una determinada relación económica. Entonces, básicamente aquí hay, digamos, un inmenso, el progreso de la economía mundial a lo largo de los siglos tiene una determinada, digamos, proceso de desarrollo, tiene etapas económicas que pueden distinguirse unas con las otras. Entonces, así puede ir entendiendo uno cómo se han desarrollado las relaciones económicas internacionales, ¿verdad? Vamos a tratar de, permítanme, vamos a buscar un... Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones económicas internacionales han estado marcadas por tres grandes grupos. El norte, conformado por países occidentales con economía de mercado. El sur, con un grupo de heterogéneo constituido por países en desarrollo. Y Europa Central y el Este, países desarrollados de economía planificada. Esto en el marco de una evolución. El orden económico internacional son las normas que regulan las relaciones económicas. Históricamente pueden apreciarse 4 etapas en ese orden económico internacional. La primera etapa es el inicio, ya se lo había mencionado, con la revolución industrial hasta la Primera Guerra Mundial, caracterizada por el nacimiento de un orden de carácter privado, liberal y una limitada participación del Estado. El segundo aspecto es que desde el término de la Primera Guerra Mundial y hasta la segunda etapa, esta conocida como el desorden entre las guerras mundiales o el periodo que se da entre guerras, se caracterizó por la restricción a la libre circulación de mercancías, mano de obra y capitales en un proteccionismo económico. Ya se los estaba mostrando esto en la diapositiva anterior que les estaba mostrando. Entonces, aquí es importante destacar que entre el periodo de las dos guerras mundiales hay una especie de estancamiento entre las normas económicas internacionales. El tercer periodo se dio al terminar la Segunda Guerra Mundial y perdura hasta principios de los 70. Aquí es donde se dan las bases para el orden neoliberal. Surge aquí una filosofía de mercado. El libre comercio aparece también aquí. Aparece la cooperación multilateral y la consolidación del sistema socialista de economía planificada. Estos son más o menos algunos elementos que caracterizan esos periodos tan importantes en las relaciones económicas internacionales. De principio de los 70 hasta la desaparición de la URSS se caracteriza por la Guerra Fría, el debilitamiento del dólar norteamericano
el fortalecimiento de Europa y Japón y la centralización de las relaciones comerciales entre países de un mismo sistema económico. Entonces vemos un nuevo orden económico internacional que se caracteriza por una presencia a nivel general de transnacionales, crisis ecológica mundial, revoluciones, informática, nueva división internacional del trabajo y una nueva forma de dirigir las economías. De igual forma se identifica como principal característica la globalización. Aquí aparecen nuevos modelos financieros, se desarrolla una alta tecnología y la apertura comercial. Entonces, aquí la historia económica mundial nos hace comprender las características económicas actuales y sus repercusiones en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso es muy importante la diapositiva que les estaba pasando hace un ratito, pero se me cortó, pero vamos a volverla a recuperar, ¿verdad?, para seguirla presentando. Vamos a ver acá. Entonces, en la primera fase, los transportes decía crecen, ¿verdad? Va creciendo la movilidad de los transportes, que hasta tal punto de que esto promueve, provee un insumo tan importante como trasladar tecnología de todo tipo para los procesos productivos en otros países del mundo. Por eso es que la revolución industrial se agranda, porque el invento del ferrocarril fue uno de los aspectos tan importantes en las relaciones económicas internacionales. Entonces aquí tenía, ¿ya?, aquí tenía entonces, aparece la cooperación internacional, económica y social, se dan dos cosas tan importantes como es la libre determinación de los pueblos desde el punto de vista político, que dice el artículo 55 de la Carta de la ONU. Pero eso todavía no nos interesa. La política económica, aparece una política económica más intervencionista.
una política económica más intervencionista basada en los niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. Se respetan los derechos humanos y los bienes públicos. El nuevo orden económico internacional o mundial tendría 4 pilares fundamentales: el sistema monetario, el sistema comercial y el sistema financiero, y el sistema de las Naciones Unidas. Aparecen algunas organizaciones internacionales muy importantes como son el FMI, por ejemplo, la OMC. Entre la etapa entre las dos guerras mundiales aparece un gran personaje aquí que yo lo he mencionado, que es Keynes, ¿verdad? Con su teoría de pleno empleo. Entonces la respuesta internacional de Keynes en la Gran Depresión a la ONU. Entonces, ¿cuál fue la contribución de Keynes? En 1940 Hitler está ganando la guerra, hay que ser sincero, ¿ya? Controlaba sus colonias y Alemania controlaba toda Europa. El gobierno británico pide a Keynes que encuentre un contramensaje para Hitler. En 1942, Keynes publica su visión de un nuevo orden económico. Estas ideas forman la base de la economía internacional durante al menos 2 décadas. ¿Cuál fue la contribución? Bueno, aquí están los tres principales fundamentos de la teoría de Keynes fueron, vamos a leerlo. 1. Políticas para promover el pleno empleo y el crecimiento económico. Esto lo propone Keynes porque los países estaban estancados y no encontraban una salida a la Gran Depresión que se había dado en los años 30. Entonces, pleno empleo, todo el mundo a trabajar, en ese sentido. Entonces, en la segunda, propone la confianza del gobierno, que el gobierno en aquellas áreas en las que la acción del mercado resultase limitada, ¿verdad? Por ejemplo, el libre actuar de empresa, que dejara al gobierno trabajar libremente en la acción de las relaciones comerciales. Convicción en la construcción de las organizaciones económicas internacionales que regulase y dirigiese una economía mundial creciente, interdependiente. Cada uno de estos temas fue fundamental en el diseño de políticas nacionales e internacionales durante los 25 años que siguió a Bretton Woods. Este fue un periodo de alto crecimiento y estabilidad y bajo desempleo en la mayoría de los países. Entonces, ¿cuál fue el impacto de Keynes? De que los países tomaron estas medidas para aplicarlas en sus economías, en su productividad en los países nacionales, o sea, tanto nacional como internacional. Pero con el tiempo los tres fundamentos perdieron fuerza. ¿Por qué perdieron fuerza? El objetivo de la política económica, el pleno empleo, perdió importancia a escala nacional e internacional frente al de estabilizar inflación, tipos de interés y salario. Entonces, los factores que intervienen en la decadencia de la política keynesiana del pleno empleo es la inflación, tipos de interés y el salario, y los salarios. Entonces, por eso es que Keynes no proponía una salida a la inflación, porque la recesión económica también fue inflacionaria. La recesión económica en los años 30 también fue inflacionaria. También se perdieron muchos intereses en intereses de capital y también los salarios, no existían salarios óptimos, totalmente eran bajísimos y a veces ni eran inexistentes. Entonces, la confianza en el mercado se ha sentado como la ideología dominante. Entonces, el mercado, ¿ya? Acuérdense yo lo que les decía en la clase anterior presencial de que los mercados aparecen y fluctúan
como una fase importante en las relaciones económicas internacionales, siendo el mercado el espacio geográfico donde fluctúan, donde convergen tanto oferentes y demandantes. Las actividades de las organizaciones financieras, perdón, y no hablo de mercado interno solamente, también hablamos de mercado internacional, ¿verdad? Donde los principales sectores económicos confluyen. Uno compra y el otro vende. Las actividades de las organizaciones financieras y monetarias internacionales resultan muy limitadas por la creciente movilidad de capitales. Aquí está lo que les estoy explicando. Por la creciente movilidad de capitales privados y la globalización de los mercados financieros. Aparece el sistema de Bretton Woods. Entonces, el Bretton Woods fue un sistema que busca cómo crear un nuevo orden económico internacional, básicamente. En este caso, la OEC, que surge del Bretton Woods, fue una versión diluida de la contribución de John Maynard Keynes, que se conoce como la Realpolitik. Entonces, las instituciones internacionales se debilitaron y cuando realmente va aumentando la independencia entre los sectores o países en desarrollo económico. El papel de las instituciones de Bretton Woods se vio reducido como consecuencia de un mayor protagonismo del Grupo de los Siete por el propio funcionamiento del mercado de capital privado internacional. Es interesante aquí contrastar la diferencia entre la visión original y la situación actual. El Fondo Monetario Internacional, Keynes propuso un fondo equivalente al 50% de las importaciones mundiales. Keynes sospechaba de la condicionalidad, pero aceptó la idea creyendo que el fondo sería 50% de las importaciones mundiales. Los americanos querían un fondo de la sexta parte de las importaciones mundiales. La realidad es lo peor de todo. En la actualidad sus recursos representan menos del 2% y exigen una fuerte condicionalidad. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional en cada una de las reuniones con los gobiernos, porque aquí el fondo es un acreedor. Aquí el fondo funciona como un acreedor de recursos financieros para aquellos países con serios problemas de balanza de pago. Entonces, pero aquí el fondo, de acuerdo a la propuesta keynesiana, valora el 50% de las importaciones mundiales como una condicionalidad. Entonces, la condicionalidad que se aceptó creyendo que el fondo sería 50% de las importaciones mundiales. Y así se creó, pues. Keynes propuso que el FMI fuese un banco central internacional que emitiera su propia unidad de reserva, pero se rechazó. La unidad de reserva se conoció como Bancor. Keynes propuso que la carga del ajuste debiera asumirla tanto los países con superávit, estimando un 1% de penalización mensual sobre los excesos. Tanto los países con superávit como los de déficit. En la práctica, tan solo la realizaban los países con déficit. El sistema monetario internacional o global debería descansar en tipos de cambio fijos. Este sistema desapareció en 1971. Buenos días, profesor Ismael. Voy a explicar un poco sobre y después aparecen otros organismos internacionales como el Banco Mundial,
¿ya? El Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, y está en la otra etapa que es la edad dorada. Pero vamos a ver acá, ¿ya?, que aparece el otro periodo que se conoce como el intervencionismo del Estado. ¿Qué cosa es el intervencionismo del Estado? Bueno, en el sistema liberal, en el sistema político liberal, los liberales son los principales opositores de que el Estado intervenga en una determinada economía, sobre todo si las economías son economías de mercado. Entonces, en este sentido, consideran que el libre mercado y el capitalismo sin restricciones son la mejor receta para que la economía se desarrolle. ¿Ya? Entonces, estos son, yo le llamaría, son librecambistas, porque el periodo de libre cambio el liberalismo hace hincapié en la importancia de la libertad en todos los órdenes de la economía. La libertad para emprender un negocio, para comerciar, para establecer contratos entre particulares, etcétera. Eso es la libertad. Los liberales consideran que el papel activo del Estado en la economía está asociado al aumento del gasto público. Entonces, dicho gasto se convierte en un lastre para la economía, pues provoca inevitablemente un aumento en los impuestos que pagan los ciudadanos. Entonces, aquí el intervencionismo del Estado, ¿verdad?, tiene que ver en muchos aspectos con muchas formas como el Estado va a participar en la economía. Si va a buscar un equilibrio, ¿verdad?, entre el consumo, la producción y la distribución, que son los aspectos muy importantes dentro del sistema de la economía. Entonces, ahí es que debe de haber, digamos, mucha lógica jurídica, económica, social incluso, para ver cómo. Pero los economistas, ¿verdad?, liberales sobre todo, son los que abogan por una economía libre, por una economía sin la intervención del Estado. Entonces, la intervención estatal puede realizarse utilizando todo tipo de estrategias y herramientas. ¿Cómo puede intervenir el Estado en una economía? Bueno, a través de políticas de impuestos, ¿verdad?, un sistema de impuestos. Puede intervenir a través de programas de subsidios y de ayuda, ¿verdad? Puede controlar los precios, puede controlar el gasto público. Entonces, todas estas tipos de herramientas empleadas por el Estado tienen efectos evidentes sobre el consumo, ahorro, sobre la productividad, sobre los precios de los productos, sobre la inflación. En algunos casos, la intervención consiste paradójicamente en no intervenir. ¿Cómo es eso, dirían ustedes? Bueno, esto se produce cuando el Estado decide que el consumo de ciertos productos está exento de impuestos. Los defensores del intervencionismo consideran que el Estado debe actuar como un árbitro justo que imponga unas reglas útiles en los distintos actores de la economía. Estamos hablando de una economía planificada, pero sí debe haber una economía de libre mercado, así como los chinos trabajan en su tipo de economía. En China hay una economía híbrida, una economía de mercado y una economía centralizada. Diría yo así, pues yo no he vivido en China y hay que
hay que entender cómo funciona la economía en China, hay que leer un poquito más. Pero de esa manera podría entenderse la situación. Entonces, no estaba grabando. Decía entonces que la otra fase, para repetir, porque disculpe que no estaba grabando, es el intervencionismo del Estado. Entonces, estaba explicando que el intervencionismo del Estado funciona, ¿verdad? Funciona con respecto a cómo el Estado debe controlar el sistema económico, ¿verdad? En mayor o menor medida. Tiene un papel relevante en cómo va a intervenir directamente en todo tipo de aspectos de la economía, ¿verdad? Entonces hay que entender cómo el Estado va a funcionar, quiénes están en contra y quiénes están a favor. Bueno, normalmente los que están a favor son los economistas liberales. ¿Ves? La intervención del Estado, decía, puede realizarse utilizando todo tipo de estrategias. Por ejemplo, un sistema de política de impuestos, un programa de subsidio, ¿verdad? Un programa de subsidio puede ser parte de la intervención del Estado. Un control de los precios y el control del gasto público. Entonces, este tipo de herramientas empleadas por el Estado tienen efectos evidentes sobre el consumo, sobre el ahorro, sobre la productividad, sobre los precios de productos, sobre la inflación. En algunos casos la intervención consiste en no intervenir, pero ¿cómo es esto? Dirían ustedes, esto se produce cuando el Estado decide que el consumo de cierto producto está exento de impuestos. Los defensores del intervencionismo consideran que el Estado debe actuar como un árbitro justo que imponga unas reglas útiles en los distintos actores de la economía. Entonces, el Estado debe controlar, cuando eso se refiere, cuando hablamos del intervencionismo del Estado, el intervencionismo del Estado es la participación de control y hasta subordinación de los sectores o actores de la economía a las políticas que él plantea. Entonces, los liberales aquí salen defendiendo, ¿verdad? Son los principales defensores u opositores del intervencionismo del Estado en la economía. En este sentido, consideran que el libre mercado y el capitalismo sin restricciones son la mejor receta para que la economía se desarrolle. El liberalismo hace hincapié en la importancia de la libertad en todos los órdenes de la economía. ¿Cuáles son esos órdenes? La libertad de emprender un negocio, la libertad para comercializar, para comerciar o comercializar, que es lo más correcto, o para establecer, ¿cómo se dice? Estos contratos entre particulares. Como es lógico, cualquier planteamiento inspirado en la libertad se opone al intervencionismo, a la idea del intervencionismo. En los liberales los defensores del liberalismo económico consideran que el papel activo del Estado en la economía está asociado al gasto público. Entonces dicen ellos que dicho gasto se convierte en un estorbo o lastre para la economía. Entonces, de esta manera podemos entender cómo interviene el Estado en la economía.
Y la última etapa tenemos que es el sistema de Bretton Woods. Ya esto ya lo sabemos, ya se lo expliqué aquí en qué consistía esta etapa. Yo hasta aquí queda mi exposición de la videoconferencia, muchachos. Aquí pues yo los invito que siempre estén en la videoconferencia porque hoy nadie se conectó a la videoconferencia. Así que yo los invito que se conecten a las videoconferencias. Si no se conectan a las videoconferencias van a salir mal en los exámenes. Ya se los advierto. No los estoy amenazando, solamente es una advertencia. Así que solo Daniela, se conectó, pero problemas de técnico ahí ella tuvo y tuvo que salirse. Entonces, por favor, yo voy a revisar en otra ocasión este problema que me da la plataforma. Voy a ir a la universidad porque no me gusta estar trabajando así y voy a ir a que me componga esta situación porque di ahorita la videoconferencia con cierta dificultad, se me cortaba, no podía grabar, así que disculpen los impases de la grabación, así que mucho gusto, pues los invito a que estén pendientes siempre en las videoconferencias y hagan las tareas. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta pronto.